Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con otra pregunta que me hacen en las redes sociales. Y es la siguiente. Me dicen, ¿cuál es el aguijón en la carne de Pablo? En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona que tenía un aguijón en la carne para no enaltecerse en sobremanera. La naturaleza de este aguijón ha sido tema de debate durante mucho tiempo, sin que los comentaristas logren llegar a un acuerdo. La Biblia dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Cuál era este misterioso aguijón? Pues existen muchas teorías al respecto. Algunos suponen que el aguijón en la carne se refiere a la lucha interna de Pablo, como sus aflicciones por haber perseguido a la iglesia, la incredulidad de Israel o sus tentaciones. En tanto, otros suponen que se trataría de algún tipo de demonio, un mensajero de Satanás que acosaba constantemente a Pablo. Pero la teoría más aceptada afirma que este aguijón en la carne de Pablo era realmente una enfermedad de la que no podía recuperarse. Sabemos que el apóstol Pablo sufrió algún tipo de enfermedad durante su ministerio, ya que lo menciona en su carta a los Gálatas. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio. Gálatas 4:13. Se debe destacar que la palabra enfermedad en este versículo se traduce de la palabra griega atenia. Esta misma palabra griega se utiliza en el contexto del aguijón en la carne de Pablo, pero ahora se traduce como debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Etanea. 2 Corintios 12:9. Esto indicaría que la debilidad de Pablo podía haber sido una enfermedad. Ahora, ¿pero cuál había sido esa enfermedad? La teoría que cobra mayor fuerza sería una enfermedad en la vista. En la misma carta a los Gálatas, cuando Pablo se refiere a la enfermedad que tenía en su cuerpo, continúa diciendo, porque os doy testimonio de que si habéis podido o habéis sacado vuestro propio ojo para dármelo. Gálatas 4:15. Esto podría indicar que Pablo tenía una enfermedad que afectaba a sus ojos. Incluso algunos han especulado que Pablo podría haber sufrido de conjuntivitis bacteriana crónica, una enfermedad muy común en aquella época que hacía que sus ojos se enrojecieran y descargaran fluido. Sin embargo, aunque existen muchas conjeturas relacionadas con alguna enfermedad, el aguijón en la carne de Pablo no implicaría algún defecto físico como normalmente se sugiere. Más bien se trata de una expresión bien conocida en Medio Oriente. Es que la cultura del Medio Oriente, la expresión aguijón en la carne siempre se refiere a persona irritante o molesta. Los judíos usaban esta expresión desde el tiempo de Moisés. En aquella época llamaban aguijones o espinas a los cananeos que no lograron expulsar de la tierra. Leamos un poquito número 33:55. Si no echáis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que lo que dejáis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. ¿De qué manera que la palabra aguijón y espina eran usadas para referirse a los enemigos de Israel? Josué 23:13, Josué 2:3, Ezequiel 28:24. Aunque los eruditos debaten acerca de qué es exactamente el aguijón de Pablo, el contexto sugiere que se trataría de los enemigos de Pablo. Este aguijón constantemente abofeteaba a Pablo, lo que probablemente se refería a sus continuas persecuciones. Además, el apóstol había llamado anteriormente a sus enemigos ministros de Satanás. Como insulto irónico, Pablo puede estar refiriéndose nuevamente a sus opositores, esta vez como mensajero de Satanás. Dios te bendiga.